En este vídeo vamos a hablar de cosas que a los patrocinadores de YouTube no les gustan mucho y eso significa que este vídeo va a estar desmonetizado. Pero eso no significa que dejemos de hacer este tipo de contenido. Si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos haciéndolo con libertad, llamando a las cosas por su nombre y poniendo las imágenes de lo que está sucediendo, puedes suscribirte como miembro en YouTube o hacerte mecenas en Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos los que nos apoyáis y que hacéis posible Pandemia Digital. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Y vamos con otra cosa que está pasando y le dedico menos tiempo del que me gustaría. Me preguntaba, bueno, Julián, buena gente, bonita del chat. Me decía User 6dis, Julián, ¿cuánto tiempo viviste en Argentina? Bueno, en realidad, no sé si la palabra es vivir, ¿vale? Os comento un poco. Yo en el año 2000 terminé la carrera, yo estudié Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Me dieron una beca de posgrado y yo elegí, tenía varias opciones, una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y había becas de posgrado en países de América Latina. Y yo elegí dos, una en Brasil, en Goianas, que era Futebol, y otra que era, bueno, tenía un nombre muy genérico, Educación Física, no sé qué, bueno, que era en Tucumán, ¿vale? Y me dieron, eran por expediente y por, bueno, por notas, por todo eso, me la concedieron y estuve varios meses de profesor y de, digamos, tenía una pata de investigación y una pata de profesor, ¿vale? Entonces estuve ahí unos meses y claro, eso fue unos meses antes del Corralito. Es decir, era justo en la previa del Corralito. Tucumán es la provincia y la ciudad San Miguel de Tucumán, que es grande, bueno, más de 1 millón de habitantes, donde más desigualdad hay en Argentina. Un montón de villas miserias a las afueras. Y claro, yo me iba caminando desde un hotel, yo tenía una beca para comer y un hotel para alojarme, era el Hotel King. Me acuerdo que el primer día que llegué hubo un terremoto y digo, esto será normal, bueno. Y yo me iba caminando y entonces, claro, yo vi estaba en el centro, iba caminando todos los suburbios, la zona de la Villa Miseria, etcétera, y yo veía, es decir, yo por primera vez vi pobreza, es decir, que eso fue tremendo. Bueno, la cuestión es que yo ahí, bueno, digamos que me eché novia y luego incluso, bueno, me llegué a casar y tuve familia, bueno, luego me divorcié, pero mi vinculación con Argentina, digamos que fue constante, es decir, estuve en el año 2000 esos meses, pero luego allí hice muchos amigos en la universidad, en clubes de fútbol, en medios de comunicación, incluso armé un proyecto que luego se aprobó, de un proyecto integral con los niños que tenían problemas con la droga, en realidad con los niños para prevenir el consumo de droga, que es un problema masivo, en las villas miserias que son las favelas y que tuvo mucho éxito, pero precisamente cuando Rajoy fue elegido como presidente quitó todos los proyectos de cooperación internacional y ese dinero fue el 100% para fundaciones políticas como FAES. ¿Qué hizo FAES, que llevó el 70% de ese dinero? Formar a líderes políticos de The Atlas Network para pues acabar con todo ese avance en el progresismo en derechos de los más vulnerables en América Latina. Por eso quizás tenga algo que ver un poco mi involucración o mi conocimiento en todo esto, y la verdad es que para mí un proyecto vital que era sacar de ese bucle cerrado en las villas miserias básicamente a los 13 años se empezaban a drogar, a los 14, 15 empezaban a delinquir, 16 dejaban embarazada a alguna chica, a los 17 a la cárcel y luego cuando volvían de la cárcel tienen familias desestructuradas y que realmente es muy complejo, una situación muy compleja en la cual es muy difícil salir porque ya se tienen que dedicar a trabajar con la madera, con el cartón, etcétera. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a toda la gente de Spanish Revolution. Espero que haya ido muy bien el directo con Marina, seguro que sí. Y nada, bueno, estaba aquí, me estaban preguntando por mi relación con Argentina, estaba contando aquí un rollo de mi vida, pero que tiene bastante que ver por mi enfoque a la situación. Recordad que es que lo del Corralito, yo he visto situaciones locas, yo he visto asaltos a camiones para robar comida, he visto a amigos, amigas yendo en pijama a la universidad porque le habían robado esa noche. Es decir, realmente es otro mundo y claro, lo duro es que detrás de todo esto están los de siempre, que
son, en este caso, para que os hagáis una idea, por ejemplo, Repsol se quedó con YPF y la compró a un valor inferior a las ganancias netas que tienen anuales. Y esto lo hicieron rellenando los bolsillos a Menem. Esto es así, ¿vale? Es así y de hecho, ya os digo, lo mío es puntual, ¿no? Es decir, ese proyecto que era durante 4 años, que era precioso y que realmente estaba sacando a los chicos de la droga, porque era un proyecto integral de deporte, educación y sanidad, con acuerdos con el Ministerio de Educación, asegurándonos que iban bien en los estudios, que hacían se comportaban bien y bueno, esto lo he contado algún día. Igualmente, digamos que todo esto se cortó y ese dinero fue a las fundaciones de los partidos políticos. En ese caso, Faes, que gobernaba, se llevó la mayoría y fue para formar políticos como este que estamos viendo ahora, el señor Vargas Llosa. Y esto me da pie precisamente para contar que si este señor aparece ofreciéndole apoyo a Dina Boluarte, que es la actual presidenta, después de, bueno, un medio golpe... Bueno, una acción de inteligencia, por decirlo así, donde se han quitado del medio a Pedro Castillo y Dina Boluarte, con el apoyo de Vox aquí y de la Carta de Madrid y de Vargas Llosa, asesinando a decenas, centenares de personas mientras los llaman terroristas. Es decir, se manifiestan porque el 92% no quiere a esta presidenta, quiere que haya elecciones, y asesinan a la gente que se manifiesta, le llaman terroristas y hacen fake news y hacen montajes para criticarla. Vamos a ver un caso puntual, así que nada, vamos con esto que me parece súper llamativo. Ya sabéis que cuando Vargas Llosa apoya a alguien, bueno, quiere decir, pues seguramente Dina Boluarte dejará de ser presidenta en poco tiempo, pero os voy a contar una historia, un poco por actualizar, porque sería increíble, es decir, lo que está pasando en Perú y ya cuando esta gente opera, todo mal, empiezan las campañas de fake news. Bueno, digamos que aquí este acto, que bueno, puede ser un gesto, ¿vale? En este caso Vargas Llosa respalda a Boluarte y simplemente respalda a los 60 asesinatos de peruanos, muerte de soldados por irresponsabilidad y desidia de los mandos, insultos a campesinos indígenas, medalla del sol del Perú que llora sangre y tristeza. Bueno, ahí está ese apoyo que ya lo hemos visto en diferentes campañas. Vimos cómo la apoyó a Kast, hizo la campaña contra Petro, apoyó a Guillermo Lasso, digamos, va como apoyando siempre o en contra de todos los movimientos progresistas. Y no solamente eso, aquí está Santiago Abascal. Se acabó el tiempo en que todos callaban y asentían ante los planos funestos del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Por fin hay reacción internacional. Defenderemos la democracia, la libertad, la soberanía de las naciones contra los tiranos de ambos lados del Atlántico. Y claro, esto es un principio de transposición tremenda. Es decir, quien ha elegido el pueblo es a Carlos Castillo, en una acción de inteligencia se lo han cargado y han puesto a otra presidenta que nadie acepta y que está asesinando a la población. Y creo que defender la democracia, si han puesto a una presidenta que ahora apoya, que no lo apoya el pueblo, el 92% de la población quiere unas elecciones, y han puesto ahí una tipa que era la vicepresidenta, que la tienen un caso en la justicia y que ahora le están apoyando y están exigiendo a la OEA, pues no lo sé, pero la OEA, ahí lo tenéis, el Foro de Madrid, ¿vale? Organizado por Disenso de Vox, se reúne con Luis Almagro, que estuvo detrás del golpe de estado de Bolivia, con miembros de la Carta de Madrid, como precisamente un tipo que ya está en la cárcel en Estados Unidos, como Arturo Murillo, que firmó el contrato con CLS Strategies para comprar cientos de miles de cuentas falsas para apoyar el golpe de estado y crear fake news contra Evo Morales. Recordar que también invitó precisamente a Oki Diario y a Vox cuando dieron el golpe, a Arturo Murillo, y le dio información falsa después de secuestrar y torturar a personas como Miriam, con 19 años, que le robaron el móvil, le sacaron la información y se la dieron a Oki Diario para que hicieran noticias falsas contra Evo Morales. Bueno, en este caso tuvieron una reunión con Luis Almagro, ¿vale? Con el Foro de Madrid. Eduardo Cader entregó a Almagro los 118 parlamentarios, de esto ya lo hemos estado hablando. Aquí veis los firmantes, ya estuvimos hablando de quiénes eran los firmantes, pues un top 10 de peña pues muy antidemocrática, ¿no? Por aquí está, pues, por ejemplo, Johannes Kaiser, que justificaba los fusilamientos en el golpe de Estado, en la dictadura pinochetista. Pues, bueno, un señor pinochetista ahí. Bueno, pues toda la bancada de K, evidentemente también está Milei y Villarruel, que es ambos son justificadores de la dictadura de Videla, negacionistas en algunos casos. Por ejemplo, Milei dice que no existen los 30.000 desaparecidos. Y todo esto lo dice al lado de Bussi, el hijo del mayor sanguinario, que
y esto lo conozco bien, en Tucumán, precisamente en la Facultad de Educación Física, es donde fusilaban a gente y luego los tiraban en el lago del Cadillal, que es un lago enorme, donde hay decenas de miles de cuerpos. Bueno, él, con el hijo de este dictador, de Bussi, en Tucumán decía que era mentira que había 30.000 desaparecidos, igual que Villarruel. En fin, es para conocer cada uno de ellos. También está por aquí, por parte de Colombia, vimos a Palau Alguín, ¿no? Como decía que dejen de quejarse por un solo ojo a alguien que le habían estallado el ojo y que fue al Congreso a denunciar la situación de represión y de, bueno, antidemocrática del uribismo. Y que también está por aquí María Fernanda Cabal, vinculada al narcotráfico y al paramilitarismo, que acabó con decenas de miles de personas civiles inocentes. Bueno, todos estos son los socios, ¿no? Es decir, la recolección de personas vinculadas con la Operación Cóndor y golpistas es tremendo. Aquí están toda la parte que dio el golpe de Estado en Honduras, ¿vale? Pues aquí también, recordad que también Celesi participó en el golpe contra Celaya. Y aquí tenemos también en Perú, pues a los firmantes de la Carta de Madrid, gente que habló de que había un fraude electoral, incluso exmilitares fujimoristas como, seguramente por aquí el coronel Montoya, que con militares pues amenazaron con dar un golpe de Estado si no se rechazaban los resultados electorales que dieron con Pedro Castillo como presidente. Os voy a contar algunas de las cosas que están pasando, ¿vale? Para que veáis el rollo que hay, es decir, aparte de asesinar, para que veáis una idea, aquí están, bueno, pues gente bueno, ya sabéis que en Perú hay un componente muy importante de pueblos autóctonos, pueblo aymara, y aquí veis que, bueno, la tradición siempre es ir con los niños colgados, y a la policía le dio exactamente igual para disparar a las madres aymaras que van con sus hijos a la espalda y dispararlos. Es una auténtica locura, pero esto está pasando. Compartan, hermanos, imágenes exclusivos para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial. En esta oportunidad estamos apreciando madres dignas, están saliendo con los niños. Vamos a ver la actitud. Bueno, esto que es tremendo, es decir, es que es tremendo. Es tremendo, pero está ocurriendo. Es decir, bueno, de hecho ya van varias decenas de asesinados. Llamándole terroristas. Es decir, los medios de comunicación o esa élite que controla el Congreso y los medios de comunicación, recordad que ya iban más de 60 muertos y que hubo un punto, porque la diferencia entre Lima y el resto del país es bastante grande. Cuando hubo un muerto en Lima, que fue asesinado por un policía, antes de que se vieran las imágenes del disparo en la cabeza a 3 metros de un policía a ese manifestante que asesinaron, todos los medios de comunicación y miembros del gobierno, el del gobierno de Dina Boluarte y López Aliaga de la Municipalidad de Lima, decían que había sido apedreado o fue un accidente, le habían tirado una piedra los manifestantes. Bueno, hubo solo un periodista que puso el vídeo y dijo que había sido un asesinato de la policía y lo echaron de la tele. Es decir, el control mediático es de loco. Y vamos a ver vamos a ver las declaraciones ante el disparo a las madres aymaras que veíais por parte de la policía. ¿Cuáles son las reacciones del gobierno de Dina Boluarte, que ha entrado a toda la ultraderecha? Y no sé lo que tendrán, pero es que está entrando todo. Por ejemplo, el Ministerio de Interior entró un militar fujimorista que están creando pues acciones falsas para acusar de terroristas a los manifestantes, ¿no? Vamos a escuchar este análisis de Marcos Cifuentes, que es uno de mis referentes, este programa de La Encerrona. Vamos a ver cómo era la consecuencia y luego vamos a ver una situación que ha ocurrido de los mandos militares que han causado la muerte, el ahogamiento de varios militares y le han echado la culpa a los manifestantes cuando no tienen nada que ver. Bueno, pero vamos a ver primero la reacción por parte de algunos de los miembros de este gobierno. De nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona. Y miren, en los 3 meses de este gobierno hemos tenido ya varias frases para la antología de la deshumanización. Pero la de ayer se lleva el premio definitivo a la peor respuesta de un ministro frente al estallido social. Nada menos que el ministro de Educación, Óscar Becerra, dijo que las madres aymaras que participan en las marchas son peores que animales. Mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos.
Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. A pesar de que la condena a sus declaraciones fue unánime, el señor emprendió ayer un tour mediático en el que la siguió embarrando. En el programa de Lucan, en Exitosa, dijo que los que quieren adelanto de elecciones son básicamente unos ignorantes. Se habla del pueblo, la población, la calle, y lo que tenemos son unos cuantos miles de personas poco educadas que están siendo manipuladas por mentes, en mi opinión, siniestras. Becerra estaba en trompo ayer y siguió con sus becerradas. En Radio Cutibalú dijo que esas señoras deberían perder la patria potestad de sus hijos. Lo que a mí me parece que se debería hacer cuando una madre está abusando de su hijo, porque eso es lo que están haciendo, cuando los llevan deberían detenerlas, deberían ponerlas bajo la protección de la Defensoría del Pueblo. Este es el ministro de Educación de Dina Boluarte. A ver, por ejemplo, los señores de Con mis hijos no te metas salen a marchar con sus pobres hijos. Las marchas de la vacancia contra Castillo también llevaron niños. El Estado no tiene por qué quitarles a sus hijos por eso, porque para empezar, ninguna persona que salga a marchar debería asumir que se está exponiendo. ¿Desde cuándo marcha igual peligro? Y miren, después de haber seguido 3 meses de marchas, yo quiero decir algo. A pesar de que las marchas violentas son las que llaman la atención, obviamente, la gran mayoría de manifestaciones de estos 3 meses han sido pacíficas, la mayoría. Y ustedes lo pueden corroborar en el archivo de este programa, en el que nos hemos esforzado por cubrir también las marchas pacíficas de todo el Perú, ¿ya? Eso por un lado, marcha no es igual a violencia. Por otro lado, tener hijos y no tener con quién dejarlos no es un crimen y tampoco debería limitar el derecho a expresarse en las calles. Entonces, si no tienes con quién dejar a tu hijo, pues sales con tu hijo a la calle. Finalmente, si el señor ministro de Educación tuviera algo de educación y no fuera un ignorante, porque él sí es un ignorante y no el 92% de peruanos que, según Ipsos, quiere un adelanto de elecciones. Si el señor tuviera algo de educación, sabría que decir que las mujeres aymaras son peores que animales está retrotrayendo el debate a niveles del siglo XVI. Hemos vuelto a Bartolomé de las Casas insistiendo que los indios sí tenían algo. Esto es absolutamente inaceptable. Yo no recuerdo ninguna declaración tan brutal de ningún ministro de Educación, de ninguno. Y no es la primera vez. Este señor, cuando fue puesto ahí en el ministerio, saltaron todos sus tweets viejos, machistas, homofóbicos, ¿se acuerdan? ¿Os suena? Hay como lazos de unión. Usan todos los mismos argumentos, el mismo guión, están cortados por el mismo patrón. En fin, este es el ministro de Educación en la actualidad. Salió a disculparse por ellos. Ahora el machismo, la homofobia asumen el racismo. Después de esta brutalidad, la única razón para que este señor siga en el puesto es porque él es la cuota de las universidades basura. No hay otra explicación. Él ha entrado para arrasar con todo lo que el Ministerio de Educación viene empujando desde que Jaime Saavedra inició la reforma universitaria. Por eso, por ejemplo, empezó con su campañita de desprestigio de las consultorías millonarias. Pero el punto, y voy a dejar esta parte, no es solamente que sean racistas, que sean homófobos, es que son corruptos además. Y aquí pone un ejemplo, ¿no? Termino y ahora vamos a ir al caso grave de la muerte de los militares y cómo los medios y políticos han acusado a los manifestantes que no tenían nada que ver. Domingo, ante Mónica Delta, tuvo que admitir que su gestión también hace consultorías. Miren cómo se pone nervioso. Y contratan con orden de servicio a alguien que hace lo que ellos deberían estar haciendo. Ahora, ministro, ¿usted ha tenido consultorías en su gestión? En la mía actual, sí. Hay algunas que ya estaban con las órdenes puestas y hay algunas que, teniendo la etiqueta de servicios de consultoría, son lo que se llama, por ejemplo, el fondo de apoyo gerencial que tiene el MEF para los funcionarios de alto nivel. O sea, él acaba de reconocer que hay algunas cosas que figuran como consultorías, pero que son otra cosa. Lo cual es cierto, y por eso mismo él sabe que está mintiendo cuando dice que hay 700 millones en consultorías. El 80% de esos 700 millones, como les hemos explicado ya en este programa, el 80% en realidad se fue a evaluaciones y contratación de personal para las secundarias. Son cosas que se ponen bajo el rubro de consultorías, así es el Estado. Entonces, finalmente, el mismo Becerra ha tenido que admitir que lo que aparece como consultoría no lo es necesariamente y que él mismo ya está contratando esas, entre comillas, consultorías. Entonces, después de que el señor ha sido ampallado mintiendo flagrantemente sobre el manejo presupuestal de su sector,
después que le encontraron tweets homofóbicos, después de una de las declaraciones más racistas de la historia reciente, el señor sigue en el puesto. Pero es más, seamos fríos. Asumamos que para Dina Boluarte nada de eso es un problema. Incluso así, no se entiende que Becerra siga en el puesto, porque políticamente es un lastre ya. Lo que ha dicho ayer es un desatino que puede tener consecuencias gravísimas. Sacarlo del puesto, por ejemplo, sería una forma de calmar las aguas en Puno, pero no va a suceder porque Becerra es la cuota de gente con mucho, pero mucho poder. ¿Quiénes? Las universidades basura. Esta es la gente que tiene el poder ahora, una coalición de intereses entre los que están las universidades basura, que tienen el gobierno, tienen el Congreso, tienen el Tribunal Constitucional, tienen la Fiscalía, tienen los medios. Aquí nosotros no podemos hacer nada, estamos impotentes todos los ciudadanos, los periodistas independientes, no podemos hacer nada salvo refugiarnos en el humor. Por eso, para cerrar este bloquecito, vamos a hacer un anuncio. Entre todos los que están en nuestros chats oficiales de WhatsApp y Telegram, vamos a sortear una de las laptops de Becerra. Sí, un encerroner, se compró una en Tacora porque allí terminaron. Bueno, os cuento esto porque yo lo conozco de antes. Esto es, hicieron una compra de miles de ordenadores de estos con un sobrecoste brutal y que, bueno, pues se llevaron mordidas, ¿no? Y por eso lo sortean como una muestra de la corrupción. Pero fijaos las similitudes que hay entre unas cosas y otras. Y cómo, bueno, pues este representa un poco el gobierno de esta señora que básicamente pues tiene este tipo de perfiles. Y simplemente, está hablando de la universidad de basura, es parecido al tema de, aquí sería como la privatización de la sanidad, es la privatización de la educación, es decir, que haya un negocio con el tema de las universidades que tiene mucho peso político para acabar con el peso de la educación o de la universidad pública, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay un lobby muy importante para el negocio de la universidad privada y, bueno, en otros rubros, como dicen aquí. Por eso estamos hablando también de la falta de división de poderes. Controlan todo, ya controlan no solamente los medios, el Congreso, prácticamente todo, ¿no? Hay una falta de división de poderes cada vez más grande. Y es uno de los motivos principales de las movilizaciones masivas. Vamos a ver el análisis que hace Marcos y Fuentes sobre el fallecimiento de varios militares obligados por sus mandos, un tipo también corrupto, y que luego han hecho una campaña para culparles de terroristas y de asesinos y tal a los manifestantes que estaban a 2 kilómetros y que es imposible que participasen en esta imprudencia de varios militares ordenadas por sus mandos. Vamos a escuchar el análisis completo porque ya os digo que todo esto es súper distópico, pero esto es lo que están apoyando Vox y Vargas Llosa en este momento con esa carta de Madrid. Probablemente predecible. Los 5 soldados desaparecidos en el río Ilave también habían fallecido. A las 2 de la tarde, buzos de la Marina de Guerra del Perú extrajeron el cuerpo del último soldado fallecido en el río Ilave, con lo que se elevó a 6 el número de estos jóvenes fallecidos. El mayor de ellos tenía 24 años y los demás estaban entre los 20 y 19. Se llamaban Franz Juan Canaza Kawaya, cuyo cuerpo fue el primero rescatado el domingo por los pobladores, además de los encontrados ayer: Alex Quispe Serrano, Elías Lupaca Inquilla, Elvis Parí Quiso, Percy Alex Castillo y Carlos Quispe Montalico. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ilave y, terminadas las necropsias, recibirán los honores correspondientes en el cuartel Pachacute. La gran discusión de ayer fue: ¿qué pasó? ¿Cómo pueden haber fallecido de manera tan absurda estos 6 jóvenes? Por un lado está la versión oficial, la del Comando Conjunto, se las contamos ayer y la han repetido ayer todos los medios. Por ejemplo, el general Manuel Alarcón en Latina dijo: eso de quién ordenó el cruce del río, nadie lo ordenó. Fue una reacción, una patrulla tratando de salvarse de la agresión. Podían ser linchados a pedradas y el personal determinó pasar el río arriesgando su vida. Y de hecho ayer también se difundió un video en el que un oficial le pregunta a los soldados que están allí cubiertos con frazadas qué fue lo que les pasó. Algunos de ellos levantan la mano y dicen: el motivo por el que cruzamos el río fue que no teníamos escapatoria para ningún lado. Eran un aproximado de 800 a 900 personas que prácticamente nos rodearon. Nos empezaron a tirar piedras, ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvar nuestras vidas, tanto de oficiales, de la tropa y de los técnicos. Vale, este es un poco el montaje que hicieron post, digamos que, bueno, el montaje para que salieran los medios de comunicación. Vale, yo tengo la suerte, precisamente, el tuit que os había puesto antes de David, es un amigo de Perú, que me mandó estas imágenes de otro amigo que grabó Os voy a poner lo que pasaba en directo, ¿vale? Con, bueno, comunicadores independientes
de esto que ocurría, y así lo contaba, ¿vale? Prácticamente estaban rescatando, los manifestantes, rescatando a, bueno, pues militares que se estaban ahogando. Vamos a escucharlo así en bruto, casi en directo, de lo que estaba ocurriendo, y ahora vemos el análisis con expertos de este mismo testigo y con otro tipo de pruebas. Lugoín Fernández, desde la ciudad de Ilave. Los comuneros aymaras aquí del Ilave han rescatado del río a varios soldados que han sido obligados por sus superiores a ingresar al río Ilave, muy profundo por cierto, y varios de ellos han fallecido ahogados. Los comuneros en estos momentos han auxiliado, han sacado del río a varios soldados, y hay uno que ha sido llevado al centro de salud de Ilave, ¿no es cierto? Pero hay otros que están graves. Vamos a llevarles imágenes. Nos acompañan acá varios colegas fotógrafos que estamos aquí en la zona, pero ahí está, al fondo estamos viendo a los militares que han ordenado ingresar. Necesario, debemos de precisar de que los comuneros le estaban pidiendo que se vayan, y había un capitán, los comuneros informan de que había un coronel que les ha ordenado a los soldados que no sabían nadar que crucen por el río, y al cruzar el río, como varios de ellos no sabían nadar, ocurre de que hay varios soldados que han fallecido ahogados, repito, ahogados, porque sus superiores les ordenaron ingresar al río Ilave. Ese es un río profundo, y al fondo vemos el cuerpo, por lo menos hasta este momento yo puedo confirmar, de un fallecido por las imágenes que hemos visto, porque sus superiores acá vamos a mostrarles también imágenes de otros 12 soldados quienes están recibiendo ayuda, están ahí, los comuneros los están ayudando, los comuneros los están ayudando a los pobladores para darle los primeros auxilios. Ahí los comuneros le están dando alimentación para... Mira, este es uno de los militares que han rescatado, ¿vale? Que le están alimentando. Bueno, algunos le hicieron recuperación cardiorrespiratoria. Que se trata de recuperar. Ellos han sido rescatados por los pobladores del río. Han sido... Sí, hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué han ingresado al río? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si es un río profundo, tú conoces, hermano, ¿por qué? Bueno, esta era un poco la situación, ¿vale? Ya os digo que esto me llegó hace un par de días cuando ocurrió esto, me lo mandó David, que me manda mucha información al respecto, y en este caso este vídeo es en bruto, ahí en el momento cuando pasaron las cosas. Bueno, y aquí está un poco el análisis, aquí hicieron luego el montaje de cara a los medios de comunicación, como prepararon las preguntas de por qué tal, y decían que le estaban tirando piedra cuando estaban a 2 kilómetros, es decir, que ya pueden tener fuerza, que es imposible, y un capitán les ordenó cruzar el río para ir a confrontar o detener a los comuneros, como dicen aquí, a los aymaras. Obviamente que esta versión, recogida y difundida por sus superiores, contrasta con la que ellos mismos dieron apenas fueron rescatados, que su capitán los obligó, que es la misma versión que cuentan los familiares de las víctimas. Aquí la madre de Carlos Quispe Montalico cuenta que el capitán disparó al aire para obligarlos a cruzar mientras los llamaba perros. No saben nadar, por eso se ha muerto. Había disparado acá al aire, ha disparado. ¡Pasen, perros de mierda! Había gritado, por eso los soldaditos han cruzado al agua. Esa es la madre de uno de los soldados fallecidos que dice, no sé si se lo habrán dicho los militares que han sobrevivido, porque hay que recordar que los que han fallecido son aymaras también, son del interior, que bueno, pues también pertenecen a la Fuerza Armada, pero la cúpula pues seguramente no, de hecho no. Y en este caso están diciendo que incluso le insultaban como cobardes, perros, y le disparaban para que fueran a atacar a los aymaras, a los comuneros que se manifiestan en contra del gobierno. Según el periodista Bruno Amoretti de Hildebrand en sus 13, el autor de las órdenes fue el capitán Josué Frisancho Lazo, un sujeto que además cuenta con denuncias por violación sexual y otra por violencia física y psicológica.
Ha circulado también mucho por las redes un video del que se supondría es el momento en el que los pobladores apedrean a los soldados hasta arrinconarlos, hasta... Yo que estoy analizando redes y los diferentes hasta este vídeo lo ponen en todos lados y no tiene nada que ver con lo que ha pasado, pero están diciendo que esto es lo que pasó, como que estos soldados que están tirándole piedra son los que se tiraron al río o algo así, ¿vale? De manera masiva, con miles de bots, es decir, que es brutal. Ya sabemos que cuando Vargas Llosa o Atlas Network, la Carta de Madrid, opera con desinformación y con bots en redes sociales, y Perú no es una excepción. De hecho, alguien que ha sufrido un ataque de acoso es Marcos Cifuentes, cuando ha puesto el vídeo que estamos viendo. Le están llamando de todo y le están sacando como noticias falsas, atacándole de manera masiva. El río Ilave, pero esto es falso. El video no es del domingo, es del sábado, y tampoco es de Ilave, es de Juli. Incluso se ve allí el hotel de turistas de Juli, usado ahora como cuartel de los militares. Y para todos los que no conocen Puno, es importante distinguir que la desgracia que nos ocupa hoy ocurrió en Ilave y no en Juli, y ya van a entender por qué es muy importante tener eso en cuenta. Para entender cuál de las dos versiones que son tan opuestas, cuál de ellas tiene la razón, nos contactamos con un observador imparcial, el periodista de Puno, Liubomir Fernández, que estuvo presente cuando los soldados ingresaron al río Ilave. Él cuenta esto. La versión del comando conjunto no se ajusta a la verdad. Es falso que los militares hayan sido arrinconados por un grupo de manifestantes, situación que los llevó como alternativa cruzar el río para salvar sus vidas. ¿Por qué? Ocurre que esta patrulla militar salió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, salió por caminos de trocha del cuartel Pachacútec de Ilave hacia Juli para restablecer aparentemente el orden, porque el día sábado el ejército reprimió a la población, que reaccionó molesta porque sus paisanos en Lima, la policía los reprimió. En medio camino que se dirigían de Ilave a Juli, los pobladores los interceptaron. Dijeron, váyanse, porque primero están violando nuestros territorios. Los hicieron retornar. Entonces, ese retorno desde Juli hasta Ilave fue pacífico. Aquí pueden ver el video en el que los pobladores escoltan a los soldados. Hay insultos y hay tensión, pero se desplazan juntos sin enfrentarse. Entonces, Liubomir cuenta que cuando todos llegan cerca del río Ilave, los comuneros de Juli ya cumplieron su misión, se dan media vuelta y se empiezan a ir. Mientras, al otro lado del río, encima de las montañas, a la altura del Camal de Ilave, estaban los comuneros de Ilave. Liubomir estaba con ellos. Y ven esto. La patrulla que fue escoltada por comuneros fueron dejados en la carretera, y como ya era jurisdicción de Ilave, de la provincia del Collado Ilave, entonces estos señores se aleja, ¿no es cierto?, del contingente que los trajo de Juli custodiándolos, y entonces en ese momento empiezan a disparar a los comuneros aymaras de la ciudad de Ilave, que estaban apostados en lo alto de los cerros. Yo también estaba ahí, en lo alto del cerro. Entonces los de Juli ya se están yendo, los de Ilave están viendo, y entonces escuchan disparos que asumen que son contra ellos, pero podrían ser también los que mencionó la madre, los tiros al aire del capitán obligándolos a meterse al río. Y pasa esto. Cuando abrieron fuego, entonces todos nos tiramos cuerpo a tierra. La distancia en donde estaban los militares serían 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. Y de ahí fueron en línea recta hacia la orilla del río. ¿Cuál era el propósito de ir a la orilla del río? Ellos querían cruzar camino, ¿no es cierto?, cruzar el río para cortar camino con el propósito de entrar por el Camal hacia el cuartel de Pachacútec y de Ilave. Al ingresar al río, antes de ingresar al río, nuevamente abrieron fuego. Ingresan al río, un primer grupo logra cruzar el río y hay un segundo grupo que no corrió la misma suerte porque llevaron la peor parte. El segundo grupo, 5 de ellos estaban ahogándose, ¿no es cierto? Y cuando los comuneros se percataron de lo alto de los cerros que se estaban ahogando y estaban sufriendo, ¿no?, para salir del agua, todos bajamos, incluido yo, que estaba en el lugar de los hechos, bajamos hasta la orilla del río. Y entonces los rescataron a 5 soldados. Y
La situación se tornó dramática porque del otro lado de la orilla se vio que los soldados estaban arrastrando por la orilla el cuerpo de un soldado sin vida. En ese momento la situación se tornó tensa. En ningún momento los aymaras que estaban en los cerros, ¿no es cierto?, los apedrearon porque lanzar una onda a una distancia de 2 kilómetros. Claro, están diciendo que como que le estaban apedreando, imaginaros, ¿no? 2,5 kilómetros o 2 kilómetros, lanzar una piedra y darle a alguien que esté a 2 kilómetros con una piedra. Es como, es que es imposible. Además estaban en unos cerros protegiéndose de ese ataque que iba a venir de la policía, y que luego cuando se ahogaron bajaron los cerros y fueron a rescatarle, como hemos visto. Ni un francotirador, o sea, era falso. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le debe a los familiares de estos muchachos por lo menos la verdad, por lo menos. Y ya volvemos con la peor reacción al estallido social en este nuevo especial de la ensalada. Bueno, ahí tenéis, por ahí estáis preguntando que quién era. Bueno, Marcos Cifuentes, aquí ya ha estado varias veces, la verdad es un auténtico crack. Vive en Madrid y tiene un programa diario, se llama La Encerrona, podéis seguirlo, son 20 minutos resumiendo a quien le interesa la actualidad de Perú, pues siempre mi recomendación. Para ello, a ver si viene algún día Marcos Cifuentes, porque ya van acumulándose varias situaciones como esta, y ya digo, él mismo también está sufriendo campañas de acoso. Pero bueno, vale, creo que tenía la suficiente entidad, bueno, también porque hay varios fallecidos y hay desinformación. Creo que era interesante verla, ¿no? Que en este caso, cuando es tan evidente y como hay un componente de racismo y de todo eso que estamos viendo, pues bueno. Así que nada. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.